Listo. Hoy es la última clase del tercer capítulo. Nada más nos falta esta pequeña parte y es un tema que se va a alejar un poquito de la parte de probabilidad primero y después retomamos y lo relacionamos, ¿vale? Esta clase es sobre desigualdades, el punto número 3 del capítulo. De hecho, en particular vamos a ver solo una desigualdad probabilística, que es la que nos interesa, y las otras dos están relacionadas. Bueno, una no es probabilística y la otra es un caso particular. Voy a comenzar con una muy general, que es la desigualdad de Young. Esta desigualdad tal vez algunos la hayan visto en cálculo. De hecho, es una desigualdad que se ve cuando se empiezan a ver las funciones exponenciales y permite, bueno, principalmente la prueba está basada en la concavidad de la función exponencial, pero permite relacionar ciertas propiedades de los números reales. Dice así: si tenemos cualesquiera números, digamos A y B, que sean positivos, ¿ok? Es lo único que les vamos a pedir. Y además, dos números, P y Q, estos que sean positivos y que cumplan una propiedad que se conoce como que son exponentes conjugados, y eso significa que sus recíprocos, uno entre P y uno entre Q, suman 1. ¿Ok? Entonces, se cumple la siguiente desigualdad. El producto A más B, A por B es menor o igual que 1 entre P multiplicado por A a la P más 1 entre Q multiplicado por B a la Q. ¿Ok? Es una desigualdad que pues de entrada podríamos verla y pensar que no tiene nada que ver con probabilidad, mucho menos con lo que estábamos viendo, pero nos abre las puertas a probar unas desigualdades que se relacionan con los momentos de un vector aleatorio. Entonces, sí la vamos a necesitar. De hecho, inclusive la vamos a poder probar aquí. No es tan difícil de hacerlo. No está relacionado con nuestro curso, pero vamos a poder aprobarla para que vayamos calentando un poquito más o menos los motores de esto de las desigualdades y nos vayamos dando unas ideas de cómo funciona. Entonces, para probarla, tomemos la siguiente función. G de X va a ser una función real que nos va a devolver la exponencial de X, ¿no? E a la X. ¿Ok? Nosotros sabemos que esta función es cóncava. Su segunda derivada es ella misma, ¿ok? Y es positiva. ¿Qué significa eso en términos de cómo se ve la función? Si nosotros analizáramos la función y viéramos dos puntos cualesquiera, digamos, X y Y, y graficáramos en rojo a la función g de X que les estoy describiendo, se vería algo así, ¿cierto? Más o menos así se ve la exponencial. Y entonces nos ponemos en los puntos X y en los puntos Y, de donde quiera que vaya a dar esta función, y checamos la línea recta que une estos dos puntos. Pues resulta que no importa cuáles sean los dos puntos que yo haya elegido, el segmento de recta que los une siempre pasa por encima de la función. Eso es en sí lo que significa concavidad. Y eso es una consecuencia de que la segunda derivada sea positiva. Porque además esto de que es positiva pasa para todo X en los reales, ¿cierto? Siempre va a pasar. Digamos, cuando X tiende a menos infinito, esto tiende a hacerse cero. Digo, aquí parece que va para arriba, pero en realidad no. La función va asintóticamente hacia cero. Entonces, este asunto pasa siempre y cualesquiera dos puntos que yo elija, siempre va a pasar esto. Cuando me acerco hacia el cero, apenas se nota que está por encima, pero sí lo está. ¿Ok? Podemos, de hecho, expresar esta desigualdad, el hecho de que todos los puntos que están aquí arriba son mayores o iguales que los puntos que están aquí abajo.
¿sí? O sea, esta diferencia entre una función y otra se puede expresar en términos de una desigualdad. Y la desigualdad es esta. El hecho de la concavidad que estamos probando aquí lo podemos expresar en la siguiente desigualdad. La exponencial de cualquier punto aquí intermedio, digamos, si yo me tomo este punto y entonces saco la función exponencial, me va a dar este valor. Y entonces, ¿cómo genero un punto entre cualesquiera dos puntos X y Y? Pues con una combinación lineal convexa. Digamos, alfa veces X más beta veces Y. ¿Ok? Una combinación lineal convexa va a requerir eso. Y estos dos puntos, alfa y beta, van a ser positivos y van a sumar 1, ¿no? Entonces, esto lo pongo de una vez. Para alfa y beta positivos y tales que alfa más beta sea igual a 1. Entonces ustedes dan cualquier alfa, cualquier beta y tengo una combinación lineal convexa de estos dos puntos, por lo que obtengo algún punto aquí intermedio, podría ser este, y el valor de la exponencial en ese punto es este de acá. Y yo sé que ese punto es menor que este de acá. Y entonces solamente necesito encontrar, digamos, un punto dentro de esto. Pero recuerden que aquí voy a tener la misma combinación lineal convexa de este lado. Este punto que está aquí arriba, este de acá, es e a la y. Y el punto que está aquí abajo es e a la x, el que está justo aquí. Y entonces genera una combinación lineal convexa entre estos dos, que va a ser pues la misma combinación lineal que, que generé acá, ¿no? Porque son los, digamos, para traspasarlo al mismo punto. Y entonces esto sería, este punto es menor o igual que alfa veces la exponencial de x, que es esta, más beta veces la exponencial de la variable y. Puede que ahorita lo escriba así como la exponencial de x, pero pues me refiero a e a la x o e a la y. ¿Vale? Lo voy a dejar así en exponenciales para homogeneizar todo el asunto. Y ahí está, esta es la desigualdad que yo tengo. Esta desigualdad se cumple para todo x y y en los reales, siempre y cuando, desde luego, x esté por debajo de y, ¿no? Y entonces sí se va a cumplir. Ahora, con esa desigualdad voy a generar la desigualdad de Young fácilmente. Si yo considero a las siguientes variables, digamos a P, lo voy a hacer 1 entre alfa y a Q lo voy a hacer 1 entre beta. ¿Ok? ¿Esto por qué? Bueno, pues porque aquí ya tengo el alfa más beta igual a 1, entonces tengo una buena idea de cuáles van a ser mis exponentes conjugados, que son estos de acá. Entonces, justamente los recíprocos tienen que sumar 1 y es así como defino mi P y a mi Q, ¿no? Para facilitarme. Y por otro lado, la A y la B que voy a definir no son tan evidentes, pero lo voy a hacer de tal forma que me funcione. Voy a definir a A como P veces el logaritmo natural no, más bien, disculpen, voy a hacer X. Va a ser igual a P veces el logaritmo natural de A y Y, mi variable Y, va a ser igual a Q veces el logaritmo natural de B. ¿Ok? Estas las defino así justamente para poder obtener en esta desigualdad lo que yo estoy buscando. ¿Ok? Y entonces obtengo lo siguiente. Pensemos 1. ¿Cuánto me da esto de aquí? ¿Y cuánto me da la otra parte, no? Primero, la exponencial de alfa x más beta y va a ser igual a lo siguiente. Voy a sustituir quién es X y quién es Y y quién es alfa y quién es, y quién es beta. Entonces esto sería la exponencial valuada en alfa, que es 1 entre P. Ahí está. Y luego sustituyo X, que sería P por el logaritmo natural de A, más 1 entre Q por Q por el logaritmo natural de B. ¿Cierto?
Cancelo la P y la Q que están ahí. Esto está sencillo. Cancelo estas de acá con esta de acá con esta. Ya están canceladas. Y esto me va a quedar sencillamente la exponencial del logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. ¿Ok? Y pues podría ser que esto sea, digamos, igual de una vez lo expreso, la exponencial de cualquier suma, digamos, la exponencial de A más B. Ustedes saben perfectamente que sería la exponencial de A multiplicada por la exponencial de B, ¿no? O sea, puedo reescribir a la exponencial de la suma como el producto de las exponenciales. Y entonces, la exponencial de la suma de los logaritmos me quedaría la exponencial del logaritmo de A multiplicado por la exponencial del logaritmo de B. Simplemente usando leyes de los exponentes. Y la exponencial y el logaritmo son inversas la una de la otra, entonces podemos cancelarlas. Y aquí me va a quedar A multiplicado por B. Y entonces con este cambio de variable que hice de P, Q, A y B, noto que el lado izquierdo de la desigualdad me corresponde precisamente a lo que yo quiero en mi desigualdad de Young. Y del otro lado, va a corresponder justamente a esta parte de acá. Y lo vamos a ver fácilmente. Punto número 2. Alfa veces la exponencial de X más beta veces la exponencial de Y va a ser igual a K. Nada más sustituyo con esto. Entonces, alfa es 1 entre P. Y vamos a tener 1 entre P por la exponencial de X, que es P veces el logaritmo natural de A, más 1 entre Q, multiplicado por la exponencial de Q veces el logaritmo natural de B. ¿Ok? Esto funciona para cualesquiera X y Y en los reales, de hecho, o sea, lo tenemos aquí, ¿no? Cualquier X y Y en los reales cumplen esta desigualdad que está acá, para todo X y Y, siempre y cuando X sea menor que Y. Y entonces también funciona para cualquier combinación lineal convexa. Entonces solamente hago P igual a esto, Q igual a esto, y X igual a esto, y Y igual a esto. Funciona porque me va a permitir llevar a cabo esto sin ningún inconveniente que yo quiera, ¿de acuerdo? Inclusive si no preservan la desigualdad de que X es menor que Y, simplemente le cambio el valor. O sea, si ustedes me dijeran, escogiste una A tal que al hacer esto, la A y la B generan que Y es menor que X. Pues no hay ningún inconveniente porque en realidad funcionaría igual si estuvieran al revés las variables. Solamente que digamos, si Y está acá y X está acá, de todas maneras la combinación lineal convexa funciona y también funciona esto de esta forma, ¿ok? Entonces, tampoco hay inconveniente si están al revés, digamos, solamente es parte de la exposición gráfica del argumento, pero en realidad en ningún momento estoy utilizando justamente esa desigualdad acá. Es lo mismo, si estuvieran al revés, simplemente pondría la gráfica con los nombres volteados, pero esta suma da lo mismo aquí quién es el mayor y quién es el menor, y lo mismo de este lado, siempre y cuando la alfa y beta sean positivos y sumen 1. Y acá, bueno, esto está bastante sencillo. Por las leyes de los logaritmos, paso este P al exponente de lo que está evaluándose en el logaritmo. Recuerden que A multiplicado por el logaritmo de X es lo mismo que el logaritmo de X elevado a la A. ¿Ok? Entonces, hago eso y cancelo el logaritmo con exponencial. ¿Qué me va a quedar finalmente? Va a quedar 1 entre P multiplicado por la exponencial del logaritmo de A a la P más 1 entre Q por la exponencial del logaritmo de B a la Q. Okay, y eso es todo para nosotros. Con eso terminamos esto, porque ya nada más cancelamos y me queda que 1 entre P sería 1 entre P multiplicado por A a la P más 1 entre Q multiplicado por B a la Q. Y con eso terminamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos decir que A por B es menor o igual que
que 1 entre P por A a la P más 1 entre Q por B a la Q. ¿Okay? Lo mágico de esto es que nos va a dar un resultado probabilístico muy interesante esta desigualdad. Y ya está. ¿Vale? Ahí está nuestra primera desigualdad. La segunda desigualdad se conoce como la desigualdad de Hölder. Básicamente vamos a utilizar la desigualdad de Young para probarla. No solo necesitamos eso. Y nos va a dar una relación de las esperanzas de las variables aleatorias. Bueno, la idea es la siguiente. Si nosotros tomamos a dos variables, X y Y, variables aleatorias, cualesquiera, pero con las siguientes propiedades, variables aleatorias, y digamos tengo otros dos exponentes conjugados, P y Q, positivos, con esa propiedad de que son exponentes conjugados, 1 entre P más 1 entre Q, igual a 1, y además yo sé que las esperanzas, digamos, de X elevado a la P en valor absoluto, esta de acá, es finita, ¿ok? Y también la esperanza de Y en valor absoluto elevado a la Q es finita, ¿ok? Entonces pasa lo siguiente. Y esto es lo que dice la desigualdad. El valor esperado del producto de los valores absolutos de las variables, digamos, X en valor absoluto, multiplicado por Y en valor absoluto, es menor o igual que la esperanza de X en valor absoluto a la P, y todo eso elevado a la 1 entre P. Y de este lado voy a tener la esperanza de Y a la Q, y todo esto elevado a la 1 entre Q. Ahorita yo entiendo que esto no les dice gran cosa, todavía deben estar cursando sus cursos de cálculo 4, pero si ya están un poquito más avanzados o para el siguiente semestre que ya estén cursando sus cursos de análisis, este tipo de esperanzas que tenemos ahí de hecho generan una especie de norma. Las esperanzas de las variables a la P elevado a la 1 entre Q. Y de hecho, en muchos cursos de análisis van a ver esta misma desigualdad, la desigualdad de Hölder, para el caso de normas. ¿Ok? Entonces, resulta que en nuestro espacio de variables aleatorias, nosotros podemos tener algo muy similar a esas desigualdades que están ahí y nos permite justamente acotar la esperanza del producto. ¿Y para qué nos podría servir acotar la esperanza del producto? Bueno, si tuvieran dos variables aleatorias positivas, ambas dos, es decir, soportar una posibilidad, si X es positiva y además Y es positiva, entonces podrían acotar la esperanza del producto de las variables, que es algo de información respecto de la covarianza de las variables. ¿Ok? Esta esperanza del producto nos da información sobre cómo es la covarianza de las variables. Recuerden que la covarianza entre X y Y la pueden calcular como el producto de las variables más, menos el producto de las esperanzas. Entonces, nos puede llegar a dar información sobre justamente cómo es la covarianza, si nos cuesta un poquito de trabajo calcularla, pero conociéramos, por ejemplo, el producto de las mismas, ¿no? Entonces, al menos podríamos tener una cota para ese tipo de resultados. Ahora, para probarlo, voy a probarlo, digamos, para cada omega, ¿ok? Para cada valor real que tomen estas variables. Y como lo voy a probar para todos, pues va a funcionar para las variables aleatorias en cuestión, ¿ok? Entonces, digamos, para cada
omega en el espacio muestral. Entonces aquí voy a evaluar a mi X de omega y a mi Y de omega, y estas dos van a ser números reales. ¿Ok? Números reales. Voy a probar que la desigualdad de Helder se cumple, esta de acá, digamos, para X de omega y Y de omega, y una vez que termine esa desigualdad, pues lo voy a ver que funciona para todos estos de aquí, y por lo tanto funciona en sí para las variables aleatorias. ¿Va? Entonces, estos de acá me permiten definir lo siguiente. Y voy a definir bastante chistoso a las variables que voy a utilizar. Voy a utilizar Young. Y entonces para eso voy a decir, sea A igual a lo siguiente. X de omega, obviamente, dividido entre la esperanza del valor absoluto de X a la P. Este de acá abajo también es un número real. Y elevado todo a la 1 entre P. Y a mi variable B, también la necesito para la desigualdad, como lo mismo, análogamente, pero para Y. Y de omega, y dividido entre la esperanza del valor absoluto de Y, ahora a la Q, y todo eso a la 1 entre Q. Y entonces, bueno, si yo les digo, esta de acá es una norma, y tomo la variable aleatoria y lo divido entre digamos, la norma del valor real, entonces parece como si la estuviera estandarizando este valor. Lo mismo de este lado, es una especie de estandarización, como dividirlo entre la norma de esta cosa. Bueno, esto nada más como para darnos una idea de qué estamos haciendo, cosa que en realidad solo nos serviría para darnos un panorama más completo. Y entonces ya tengo a mi A, ya tengo a mi B, los exponentes conjugados, pues esos los tenía desde el principio del teorema, acá arriba, y vamos a aplicar el teorema, tal cual. ¿Qué es el teorema? A por B es menor o igual que A a la P más B a la Q, y todos, ambos divididos entre P y Q, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo directamente, voy a hacer el producto. A por B me quedaría el valor absoluto de X de omega, ¿ok? Multiplicado por Y de omega, y todo eso dividido entre las esperanzas que están ahí. Esperanza de X a la P elevado a la 1 entre P, y la esperanza de Y a la Q elevado a la 1 entre Q. ¿Ok? Y esto es menor o igual que 1 entre P multiplicado por A, que es X de omega en valor absoluto. Recuerden que tendría que estar elevado a la P, ¿cierto? Entonces aquí de una vez le voy a poner a la P, y dividido todo esto entre la esperanza de la variable X, valor absoluto elevado a la P. Ahí está. Y aquí tendría a la 1 entre P, pero como todo esto se eleva a la P, pues ya cancelo y listo. Como P es positiva, no me da ningún problema. Y todo esto más 1 entre Q, por lo mismo, B elevado a la Q. Si elevo esto a la Q, me queda aquí arriba la Q, cancelo y me queda análogo lo que tengo ahí, pero ahora para Y. El valor absoluto de Y elevado en omega, evaluado en omega, todo esto elevado a la Q, y dividido entre la esperanza del valor absoluto de Y elevado a la Q. ¿Ok? Ahí está. Mi A y mi B me han permitido sacar esto. Esta es la desigualdad de Young, la que acabamos de probar nosotros. Y esto funciona para todo omega en omega. ¿De acuerdo? Y si funciona para todo omega en omega, entonces puedo decir que funciona para las variables aleatorias. Entonces, por lo tanto, X en valor absoluto multiplicado por Y en valor absoluto y dividido entre lo que tengo ahí, la esperanza de X a la P elevado todo a la 1 entre P por la esperanza de Y elevado a la Q a la 1 entre Q es menor o igual que esto que tengo de este lado, que nada más lo voy a pasar, pero
quitándoles las omegas. ¿Ok? O sea, diciendo esto funciona para toda omega en el espacio muestral. Disculpen. Entonces, como funciona para todo omega, pues digo que funciona en sí para la variable aleatoria. Entonces, esto funciona sencillamente para X. Y esta de acá funciona también sencillamente para Y. ¿Ok? Como funciona para todo omega, pues bueno, puedo quitarles las omegas y decir funciona en sí para la variable en todo caso. Y entonces, esta desigualdad que tenemos acá, simplemente tomamos esperanza. Ok, tomo la esperanza de este lado y tomo la esperanza de este lado, o sea, digamos el valor esperado de esta variable menor o igual que el valor esperado de este de acá y ya está, ¿no? Del lado izquierdo, esta es una constante, ¿cierto? Entonces, esto es un valor real, sale de la esperanza y esta es la suma de dos variables aleatorias. El valor esperado me va a quedar justamente la suma de los valores esperados, ¿no? Entonces, ¿qué tendría del lado izquierdo? Tendría la esperanza del valor absoluto de X por el valor absoluto de Y dividido, Salud. muchas gracias, dividido todo esto entre la esperanza de X a la P entre a la 1 entre P y multiplicado por la esperanza del valor absoluto de Y a la Q, el absoluto de Y a la Q elevado a la 1 entre Q. Y esto es menor o igual. Y imaginen que aquí meto valor esperado, ¿ok? Y acá también meto valor esperado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esto se cancela porque son la misma cosa. Y nada más me va a quedar 1 entre P más 1 entre Q, ¿no? Entonces, si meto la esperanza de ambos lados de la desigualdad acá arriba, cancelo estos dos cocientes y me queda nada más un 1. Y esto va a ser menor o igual que 1 entre P más 1 entre Q, ¿cierto? Y esto es igual a 1. Y ya, con eso tengo justamente la desigualdad que yo quiero porque puedo pasar esto de acá multiplicando este lado, todo es positivo porque justamente los valores absolutos de estas cosas de acá son mayores o iguales a 0, mientras no sea una variable aleatoria degenerada, todo esto de acá no me va a dar 0 y termino la desigualdad que yo estoy buscando, que es que la esperanza, el valor absoluto de X por el valor absoluto de Y, es menor o igual que el producto de las esperanzas elevada a la P y luego a la 1 entre P y multiplicado por la esperanza del valor absoluto de Y a la Q y elevado todo esto a la 1 entre Q. Y ya está, tenemos la desigualdad que nosotros estábamos buscando, probada. Casi todo lo que estamos haciendo aquí en realidad está pensado en la siguiente, la tercera desigualdad que voy a ver acá. Pero la tercera desigualdad que voy a ver acá es un caso particular de esta. De hecho, no tiene tanto de especial como las otras dos, pero es la más utilizada. Es la que en realidad más nos interesa a nosotros revisar en general. Y se conoce como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esta desigualdad es un caso particular de la anterior. Y el caso particular es súper sencillo. Digamos, hagan P igual a 2 y también Q igual a 2. Es fácil ver que son exponentes conjugados y ambos valen 2, porque sus recíprocos, que serían un medio y un medio, pues suman 1, ¿no? Ahí están estos exponentes conjugados. Ahora, en este caso particular, tendríamos la siguiente desigualdad. La esperanza de los valores absolutos de X y Y es menor o igual que la esperanza
de x al cuadrado, y aquí le puedo quitar el valor absoluto porque justamente tengo el cuadrado, no me da problemas, y multiplicado esto por la esperanza de y al cuadrado. Estas de aquí, elevadas las dos a la 1/2, digamos, le saco raíz, pero la forma normal en la que se escribe la esperanza de Cauchy-Schwarz es quitando estos 1/2 de estos lados y poniendo el cuadrado acá. Entonces, esta esperanza elevada al cuadrado es menor o igual que el cuadrado de las esperanzas. Si además tuviéramos variables aleatorias positivas, nos diría justamente eso. Si sacas el valor esperado del producto y elevas al cuadrado, eso es menor o igual que sacar los valores esperados al cuadrado y luego multiplicarlos. Hacerlos en distinto orden. ¿Ok? Y bueno, ahí están todas las desigualdades que íbamos a ver en esta parte. Ya nada, nos falta un único tema que ahorita mismo lo vamos a ver, que es el más corto de todos. Y entonces, ahí están nuestras tres desigualdades. Como pueden ver, realmente solo hay una probabilística que nos interesa, que es esta, y la de Young, pues es una auxiliar para probarla, y la de Cauchy-Schwarz, que esta acá es un caso particular. Entonces, la desigualdad de Felder es la más importante de las que estamos viendo, pero la que más vamos a utilizar nosotros realmente va a ser esa va a ser esta de Cauchy-Schwarz. En muchos casos pueden llegar a utilizarla, pero bueno, proviene de una más general que es la de Felder. ¿Ok? Bueno, vamos a nuestro último tema, que es la función generadora de momentos conjunta, y terminaríamos los temas del capítulo 3. Ok. El último tema de este capítulo es el 3.4 y es la generadora de momentos conjunta. Cuando estábamos viendo sumas de variables aleatorias, hablamos un poquito sobre la función generadora de momentos de la suma de las variables aleatorias. Y es algo similar la función generadora de momentos conjunta. Es una función que de hecho nos permite conocer los momentos de las variables aleatorias. Voy a poner aquí un recordatorio rápido. Recordemos cómo funciona nuestra generadora de momentos. Nosotros las llamamos M sub X, para decir que es la generadora de momentos de una variable aleatoria X, y lo que es sencillamente es la esperanza de E a la T por X, ¿vale? Esa es la generadora de momentos. Y si existe para una vecindad alrededor del cero, lo voy a poner aquí abajo para T, en algún intervalo de la forma menos epsilon, epsilon, para algún epsilon positivo y algunas otras cuestiones que se pedían en este teorema, o sea, epsilon suficientemente grande para que bueno, cualquier vecindad lo cumple esencialmente, sencillamente que epsilon sea mayor que 0 y que para toda t en ese intervalo exista la función generadora de momentos, entonces ocurre que la derivada respecto de t n veces, o sea, yo derivo n veces respecto de la misma variable t a la generadora de momentos de la variable aleatoria x, y lo que me dé lo evalúo en t igual a 0, lo que sea que me termine dando lo evalúo en t igual a 0, esto me devuelve el valor esperado de x a la n. ¿Ok? Entonces, por eso es que la llamamos generadora de momentos. Esta es su definición. Cuando existe una vecindad alrededor del 0, tenemos este teorema y ya está. Ahora, en el caso multivariado, que es el que estamos analizando ahorita, la definición es muy, muy similar.
Por ejemplo, voy a hacerlo primero para el caso bivariado y la generalización en realidad es bastante sencilla de hacer. Sea un vector aleatorio X que tiene dos variables, X y Y, ¿ok? Vector aleatorio cualquiera. Y entonces definimos a su función generadora de momentos conjunta de la siguiente forma. Voy a utilizar la misma notación, m de x, pero ahora nuestro x es un vector aleatorio, valuado en dos variables, t1 y t2. Y la definición va a ser esencialmente la misma. Voy a tener la exponencial, la esperanza de la exponencial en t1 por x más t2 por t. Ok, parece como la función generadora de momentos de la suma, pero no, T1 y T2 son distintos. De hecho, si evaluamos en T1 y T2 iguales, tengo la función generadora de momentos de la suma. Obviamente esta definición solo funciona para los T's tales que exista la esperanza, ¿verdad? Esto para T1 y T2 tales que dicha esperanza exista. ¿Ok? Si estos valores esperados existen, si este valor esperado existe para ciertos T1 y T2, entonces podemos calcular la función generadora de momentos conjunta y utilizarla. Permítanme tantito. Y esta es nuestra definición. La generadora de momentos conjunta bivariada. Ya se imaginarán que es sencillo generalizarla, ¿no? Nada más voy a necesitar varias variables y varios test y va a aparecer la generadora de momentos de la suma. Esta tiene resultados similares. El resultado sería el siguiente. Voy a poner dos resultados aquí. Uno, si X es independiente de Y, tengo dos variables aleatorias independientes, entonces la generadora de momentos conjunta en T1, T2, esta función generadora de momentos conjunta va a resultar ser la generadora de momentos de la variable X en T1, multiplicada por la generadora de momentos de la variable Y en T2. Que me queda el producto de las generadoras. Eso, de hecho, ya lo sabemos, lo podemos ver desde aquí. No hay regreso, ¿ok? Si este es el producto, no necesariamente son independientes, no necesariamente. Y punto número 2. Ahora, si yo sacara la derivada respecto de, digamos, T1, pero estas son, permítanme tantito, porque sí está. Ahí está. Ahora, si yo sacara un montón de derivadas, pero parciales, de cada una de las variables, digamos, de T1 la derivo n veces. Ajá, y de T2 la derivo m veces. Entonces, en total derivé n más m veces la función respecto de la primera variable n veces y respecto de la segunda variable m veces. Y la función que yo voy a derivar es justamente la generadora de momentos conjunta en T1, T2. Ok, aquí voy a derivar respecto de ambas variables porque justo es una función de dos variables, a diferencia de la que estábamos recordando acá arriba, que es la función generadora de momentos de una sola variable, tiene solo un lugar donde se evalúa, ¿ok? Entonces, como solo tiene un lugar, pues solo tengo una variable que evaluar. Esta de acá la derivo y hago lo mismo. Evalúo en T1 igual a 0 y T2 también igual a 0. ¿Okay? En ambas variables las evalúo igual a 0. ¿Qué me va a dar? Me va a dar precisamente una especie de momento conjunto, una esperanza de las variables. Me va a dar la esperanza de X
a la n, porque respecto de la primera variable derivé n veces, y después me va a dar el producto con y a la m, porque respecto de la segunda variable derivé m veces. ¿Ok? Y hay varios ejemplos de esto. En realidad, si ustedes, por ejemplo, no derivan ni una sola vez respecto de la variable 2 o de la variable 1, es decir, si m es igual a 0, si no derivan respecto a esto y solo toman la parcial así, evalúan en 0 ambas, entonces les queda la esperanza de x a la n. Nada más. Entonces pueden generar los momentos de la variable x o hacerlo al revés, derivan nada más respecto a la variable t2, evalúan en 0 ambas y les queda la esperanza de y a la m. Entonces, esta fórmula funciona perfectamente si n es igual a 0 o si m es igual a 0, y para todos los naturales en general, n y m funciona esta fórmula sin mayor problema. Obviamente esto requiere otra vez que esta función generadora de momentos exista, ¿ok?, en una vecindad alrededor del 0,0, ¿vale? Entonces, aquí voy a ponerlo con un asterisco. Esto se necesita que esta de acá exista para T1 y T2 en una bola alrededor del 0, ¿ok? Os lo voy a poner con una notación de análisis en una bola alrededor del 0 de tamaño epsilon, ¿ok? Básicamente lo que estoy diciendo es que si estamos aquí en el punto 0,0, haya un círculo de radio epsilon donde para cualesquiera t's, las que sean, exista esta generadora de momentos. Entonces es una notación común ahí en una vecindad alrededor del 0, que sería lo mismo que estábamos pidiendo aquí arriba, ¿no? Que esté entre menos epsilon y epsilon, pero aquí para el caso de R2, ahora está en un círculo completo alrededor del 0,0. Entonces, este 0, de hecho, que está en mi notación, es el 0,0, que es un vector, y el tamaño de la bola es de tamaño epsilon para alguna epsilon positiva, y con eso, siempre que exista ahí, voy a poder generar los momentos que yo quiera de las variables. Y si no existe, bueno, pues no voy a poder hacerlo. Tal vez eso me indique que los momentos ni existan, pero no es necesariamente así, ¿ok? Eso es una posibilidad nada más. El caso multivariado, lo voy a poner acá nada más como una nota, el caso multivariado en general. En el caso general, es decir, si mi vector aleatorio X es un vector de n variables, X1, X2, y así hasta Xn, ok, entonces la generadora momentos conjunta de X, evaluada en las variables T1, T2, y así sucesivamente hasta Tn, va a ser igual a la esperanza de la exponencial de la suma de las variables multiplicadas por Ti. Digamos, va a ser T1 multiplicado por X1, T2 multiplicado por X2, más T3 multiplicado por X3, así más, hasta llegar a Tn multiplicado por Xn, que es exactamente lo mismo que tenemos acá, ¿no? Solamente que esta suma sería mucho más grande. O sea, tendríamos más T3, más T4, más, así hasta llegar a Tn, cada una multiplicada por su respectiva variable, y nos quedaría justamente así. Y tenemos los mismos resultados. Si las variables provienen de un vector de variables aleatorias independientes, entonces la conjunta es el producto de las generadoras de momentos. Y también tenemos un resultado así. Este lo voy a escribir nada más como un ejemplo del resultado que les estoy diciendo. Por ejemplo, si yo tomara la derivada número 7, ¿no?, por decir algún número, respecto de la variable, digamos, de 8, y derivo respecto de la variable T10 3 veces, y derivo respecto de la variable T11 unas
2 veces, entonces voy 6 y luego derivo respecto de la variable T30, por decir algo, a mi generadora de momentos conjunta en T1 hasta Tn, quién sabe cuánto valga n, y en el vector T, okay, todos los T's que están aquí en 0, T1 igual a 0, T2 igual a 0, todos iguales a 0, y siempre y cuando exista en una vecindad alrededor del 0, ahora sería alrededor del 0 en Rn, ¿de acuerdo? Entonces lo que obtendríamos sería la generadora de momentos conjunta derivada todas estas veces. En este caso me daría la esperanza de x8, porque la derivé una vez, elevado a la 1, dividido por la esperanza de x10 al cubo, por x11, que es el siguiente que tengo ahí, elevado al cuadrado, porque fueron 2 veces, y por x30 elevado a la 1. ¿Okay? Entonces, al derivar de esta forma, evaluar en 0, me devuelve la esperanza de este producto y las demás variables, como no derivé respecto a ellas, pues no están. Y puede ser de cualquier tamaño. Este podría ser que n valga 100 o 200 y de todas maneras me devolvería nada más este valor esperado. O que fueran solo 4 variables aleatorias si fueran estas, derivadas respecto de cada una de ellas tantas veces como dice ahí, y me devuelve este valor esperado del producto de las variables, una especie de productos de momentos de estas variables que están acá. ¿Ok? Vale, entonces, de la generadora de momentos conjunta, creo que nada más tienen por ahí un ejercicio y es de dimensión 2. En realidad les pongo el caso general solo para que lo vean, pero no lo defino tal cual ni pongo el resultado en general porque no lo vamos a usar, pero al menos que vean que la generalización es algo sencillo de hacer. Pasar de dimensión 2 a dimensión n en este caso es más o menos fácil de ver, algo medio lógico. Bueno, con este tema terminamos los temas del capítulo 3. Espero ya hayan podido trabajar un poco con su guía de ejercicios número 3. De todas maneras, mañana van a poder trabajar un poquito con Fer respecto a algunos ejercicios de esto que pueden estar un poquito complicados. Digo, ya estuve pidiéndole a Fer que viera algunos ejercicios que son algunos de los pesados de transformaciones. Le voy a pedir ahora que vea algo de las desigualdades o que vean las dudas que tengan ustedes. Digo, de desigualdades y de generadora de momentos son pocos los ejercicios, creo que tienen 1 o 2 de cada uno en la guía. Y entonces sería bueno que empezaran a checar sus dudas en general que han hecho, qué les ha costado trabajo, bueno, qué inquietudes tienen respecto de la guía, para que después de eso veamos agendar la fecha del tercer examen. ¿Vale? Mientras tanto, yo creo que como nos tardaremos un poco, voy a empezar la siguiente clase ya con el último capítulo. Este capítulo nos tomará unas 3 semanas. De todas maneras, nos quedan 5 semanas de clase, así que tenemos, no, 4 semanas de clase, así que tenemos bastante buen tiempo para sacar todos los temas, ¿ok? Entonces, bueno, mañana preparen dudas de la guía para que puedan hablar con Fer. Ya se han hecho varios ejercicios de la guía en clase, entonces espero no les cause mayor inconveniente. Bueno, pues que tengan buen inicio de semana, chicos. Nos vemos el próximo jueves.